Pues Julio Hernández Astillero, creo yo, sale más que astillado. ¿Por qué? Por las acusaciones, los señalamientos, y aquí es la clave. Que si una persona te acusa de algo, puede ser algo personal. Una segunda, ya empiezas a dudar, pero aquí hablamos de 3 personas que señalan prácticamente lo mismo al señor Julio Hernández López, conocido como Julio Astillero. Y aquí no se trata de, este análisis no es si me gusta su periodismo o no me gusta su periodismo, si estoy de acuerdo con la manera en que se conduce, en lo profesional, hablando de periodismo, si es de izquierda, si es de derecha, obviamente no es de derecha, pero déjenme pues sacarles algo aquí que exactamente hace 10 años publiqué sobre este mismo personaje. Julio Hernández y la jornada Periodismo al Servicio del Gobierno, lo escribí en abril del 2015. ¿Por qué? Pues porque descubrí, investigando, que el señor Julio Hernández Astillero, Julio Hernández, pues hacía negocio con el gobierno priista de San Luis Potosí. Julio Hernández y su contubernio periodístico con el gobierno priista de San Luis Potosí, abril 11, y prácticamente esto fue lo que yo publiqué septiembre 14, 2015. Aquí dice, y aquí está el portal, este es mi portal, pero ya está fuera de circulación. Ahí está. Gobierno priista de San Luis paga millones de pesos a columnista de La Jornada, Julio Hernández Astillero o Julio Astillero. Y decía yo, escribía yo, el gobierno estatal de San Luis Potosí pagó cerca de 4 millones de pesos al columnista de La Jornada, Julio Hernández López. Esto de acuerdo a documento. Y aquí yo ponía que La Jornada San Luis Potosí, del señor, franquicia del señor, este era el periodismo. Era prácticamente publicidad oficial disfrazada de notas. Y en su momento, pues, me decían algunos, pues que era envidia, que no, que bla, 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 pero pues del chayote yo yo desenmascaro a trátese de quien se trate, sean Chapuceros, sean Aristegui, sea La Jornada, sea Julio Hernández, sea López Dóriga. Yo siempre he sido duro en ese tema y no me importa si son de izquierda o no importa si son de derecha. Si reciben chayo, van a ser denunciados por La Voz de Julio ahora, pero en su momento yo solamente tenía mi portal y aquí lo documentaba. Esto es lo rescato de la máquina máquina del tiempo donde se guardan, porque ya no tengo acceso a este portal. Pero ahí está. En la política así se llamaba mi portal, ya desafortunadamente no tengo los recursos para mantenerlo, pero ahí está, mi trabajo todavía está en la máquina del tiempo del Internet. Julio Hernández, y lo mismo hice en su momento con la señora Aristegui, y también muchos y muchas se me fueron encima. Inclusive el señor Julio Hernández Astillero decía que era una campaña orquestada, que decía, no, este ratón, no tengo los tweets aquí, pero y era lo que contestaba aquí. Aquí yo ponía, lo más leído, gobierno priista de San Luis paga millones de pesos al columnista de La Jornada, Julio Hernández Astillero, o Julio Astillero. Y aquí alguien le preguntaba al señor, he publicado múltiples tweets rechazando esa calumnia. No era calumnia. Desde el 2000, por eso es que nunca me ha contactado para las investigaciones que yo he realizado posteriormente sobre García Luna, sobre varias cosas que he publicado yo y que otros medios sí me han contactado. El señor Julio Hernández nunca me contactó porque lo exhibí y se enojó muy, pero muy feo. Él dice que fue una calumnia, dice absolutamente, es publicidad para empresa, no un pago personal. Y es, insisto,
Lo que dice también López Dóriga, Riva Palacio dice, no, el chayote de Peña Nieto no fue para Raimundo Riva Palacio, fue para mi empresa y dice que mi empresa trabajaban, no sé cuántos personajes ahí se sacó, que según eran parte de su internet, portal de internet. Y yo preguntaba, ¿y quién es el dueño de la empresa? Julio Hernández López, Desarrollo Regional en Medios. Di santo y seña. Yo no acuso por acusar, por nada más porque me cae mal o me cae bien o me hizo una mueca o cosas estúpidas como esa, sino por datos duros, como siempre yo me he conducido con datos duros. Desafortunadamente, como ya no tengo acceso al portal, pero aquí ya venía, a ver si todavía está ahí. No, ya no está, ya no. Pero aquí estaba el contrato, ya dice script, página no encontrar. Entonces, nada más aclarar que esto no es de que, pues, te está subiendo atacar al señor Julio Hernández porque lo típico, le tienes envidia, está de moda, aprovechas, bla, bla, bla. No, desde el 2015 lo he señalado hace una década. Hace una década yo ya denunciaba, no por esto mismo que lo están denunciando, pero decía que el señor Julio Hernández, en resumen, ¿qué es lo que decía yo? Que sí tenía mucho valor para condenar al gobierno priista de ese entonces, de Peña Nieto, sí, muy valiente, pero cuando se trataba de su estado, de San Luis Potosí, la jornada San Luis Potosí, era aplaudidor del gobierno priista, es decir, tenía doble estándar, muy valiente ante el gobierno federal, porque no le daba chayo, pero el gobierno que le daba chayo, ahí pura publicidad a favor de ese gobierno. Y vámonos a lo que pasó y por qué digo que ha salido muy astillado. Pues esta fue la primera denuncia y vamos a ver, y pongan a un lado sus filias y fobias. Adriana Buentello, ¿qué es lo que dice? Lo importante es lo que dice. Ya si te cae bien ella o no, eso es punto y aparte. Pon atención a lo que dice y vamos a ver los otros personajes y vamos a ver también la respuesta del señor Julio Hernández Astillero, a ver si te convence. Vamos a ver primero esta primera denuncia. Una primera etapa que fue interesante en Radio Centro, en la octava, que se dieron situaciones evidentemente muy, pues que fueron muy problemáticas en términos de la gestión de los recursos que había allí, de las condiciones, y creo que logramos hacer en su momento una importante mancuerna. Yo en esa etapa pues también venía de situaciones también de mucha violencia, de no tener trabajo, porque pues sobre todo una persona y una mujer que se dedica a defenderse, a no dejarse, pues resulta que pues terminamos marginadas, ¿no? Y eso lo sabemos las personas que hemos denunciado o que no hemos permitido cierto tipo de abusos. Ahora, lo complicado es cuando las violencias se empiezan a generar precisamente en un contexto donde, pues, no, de inicio no fueron de esa manera. Y, pues, con el tiempo la relación se fue deteriorando. Hubo una circunstancia que a mí me parece que agravó las cosas, sobre todo cuando yo me voy de viaje a Europa. Julio no quería nunca organizar el programa, siempre era yo quien tenía que estar resolviendo pues prácticamente pues todo. Tuve pues digamos un sueldo regular por 5 posiciones, 6 posiciones, lo cual pues por supuesto salía muy económico el programa para pues la cantidad de cosas que tenía que hacer. Y así se dio porque también yo traía la camiseta muy puesta en ese momento, sobre todo cuando salimos de Radio Centro, salimos en un contexto donde pues redujeron el equipo de trabajo, sumamente compleja, porque en un sexenio tuve 2 años trabajo. Así que, bueno, sí fue una situación, digamos, siempre, ¿no? Muy precarizada. Les he comentado aquí en... Ahí está
el primer señalamiento que hacen, ex colaboradora de Julio Hernández López. Y estamos hablando de violencia laboral. Y antes de presentar los otros dos testimonios, yo que me dedico a YouTube, a la información, no tengo nadie que me ayude. Va a decir, pues es que no tienes el mismo alcance, no eres igual de famoso periodista como el periodista Julio Hernández López. Y pues tú no haces en vivos y podrán argumentar algunas otras cosas. Pero a lo que voy es que para mí se me hace muy extraño que tengan colaboradores. Creo que si fuera ella la única colaboradora, pero lo que está diciendo es que era un equipo. Un equipo, imagínate. Yo no entiendo para qué tienen que contratar a más de una persona. Entiendo a una persona, porque el editar, el hacer cápsulas, el formar las carátulas, las plantillas de los videos, la descripción, subirlos a las diferentes plataformas, YouTube, muchos están subiendo a TikTok, Instagram, Twitter, ¿qué más? Facebook, consume tiempo. Entiendo, si generas mucho contenido y si tienes invitados todos los días, una persona creo que te puede ayudar muchísimo. Tal vez si yo contratara a una persona, podría hacer mucho más, podría estar entrevistando, haciendo cápsulas más y más y más. Eso sí lo entiendo. Pero más de una persona, no lo entiendo. Pero cada quien. Y aquí es importante porque estoy haciendo ese señalamiento de por qué necesitan contratar. Bueno, el señor Julio Hernández gana, entiendo, o debe. Creo que el señor Julio Hernández debe ganar muy bien, en especial en este momento, por la jornada, porque la jornada ha recibido cantidades exorbitantes de publicidad oficial, de dinero de la publicidad oficial. El sexenio de López Obrador, más de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos para la jornada, un periódico pequeño. Y me imagino que, pues, ¿qué hacen con ese dinero los de la jornada? No son lo mejor en su plataforma digital. No es lo último en plataforma. De hecho, es muy no amigable su sitio internet. Ya han mejorado, pero aún así no es de lo mejor. Si no gastan en tecnología, pues imagino que están pagando muy bien a sus colaboradores. El señor Julio Hernández López ha sido colaborador de la jornada de toda la vida. Además, en su momento él tenía la franquicia de la jornada San Luis Potosí, donde, como les mostré, le daban publicidad oficial el gobierno priista. Ya desapareció la versión impresa, pero no sé si siga siendo la versión digital de la jornada San Luis Potosí, la franquicia de él. Pero a lo que voy es que me imagino que le pagan muy bien. Si no le pagan muy bien en la jornada, eso sería un escándalo. ¿Por qué? Pues que recibe millones y millones de pesos la jornada y que no le pague bien a sus trabajadores, pues estaría muy, pero muy mal. Sería un escándalo, ¿no? Entonces, a lo mejor el señor Julio tiene el dinero por ganar bien, por el sueldo de la jornada, y le da para contratar a una persona para que le ayude y sea más eficiente. Además de los ingresos que pueda generar su canal de YouTube, que si no es el más visto, si no es tan popular como otros, si tiene una audiencia buena, muy buena diría yo, tiene, no sé, 500,000 suscriptores, algo así. Y creo yo, basado en esos suscriptores que tiene casi 3 veces más que La Voz de Julio, creo que le puede ir muy bien también para poder pagar a una persona. Pero entonces aquí está el primer testimonio. No, pues un primer testimonio, pues no es nada. Pero un segundo testimonio aparece también de Marta Olivia López. Y aquí también dice la señora Marta Olivia López, dice: cuando entré a laborar con Julio Asturié, observé los malos tratos hacia otra persona, Kinemático,
y pensé que era porque la relación laboral estaba desgastada. Una persona dice, observé los malos tratos. Tiempo después, ese mismo maltrato se volvió hacia mí. Es decir, aquí es el segundo testimonio, dice, yo vi esto, maltratos, pero pues después yo fui la persona que también recibió ese maltrato. Aún con mi experiencia y edad, veo que somos parte del problema cuando normalizamos conductas abusivas y violentas, especialmente si pensamos que alguien está por encima de ese juicio. La verdad es que nadie está ni debe estar por encima de la obligación de comportarse decentemente con sus colaboradores. Mi solidaridad contigo, Juan Manuel. Entonces, ahí está, segundo testimonio en el mismo sentido. Y vámonos con el tercer testimonio. Dice, ayer la periodista Marta Olivia López y Adriana Buentello hicieron denuncias muy importantes sobre los abusos y maltratos que recibieron por parte de Julio Hernández Astillero mientras trabajaron para él. Y va más allá y detalla, dice, desde mi propia relación laboral en ese canal puedo dar testimonio que se trata de un modus operandi y que viví experiencias muy similares a las descritas por Marta y Adriana. Entré a trabajar, imagínate, y sigo yo preguntando, ¿qué necesidad de tener a otra tercera, tercera persona? Cuando no eres una empresa gigantesca, no eres prácticamente, con todo respeto para mí mismo y para el señor Julio Hernández, pues simplemente somos youtuberos. No necesitamos de 100 personas o de 3 personas o de 2 personas, insisto, una, sí se entiende, pero aquí estamos hablando de varios colaboradores. Entré a trabajar el proyecto de Julio con todo entusiasmo y compromiso, a pesar del salario ínfimo que me obligó a tener otro empleo de medio tiempo para completar mi ingreso. Continúa el hilo. A pesar de que siempre cumplí a cabalidad con mi trabajo, con todo profesionalismo, el trato de Julio hacia mí eventualmente se volvió déspota y hostil. Hago un pequeño paréntesis. Cuando yo publiqué los pagos al señor Julio Hernández López hace una década, el señor fue muy arrogante. ¿Por qué? Porque decía, primero que eran calumnias. Primero decía, no es verdad. Luego, no fueron pagos para mí, fueron para mi empresa. Y decía que había una campaña que sabría Dios quién la estaba pagando para golpear. Y me llamaba el roedor. Entonces, pues tiene sentido estas acusaciones, señalamientos. Continuo, mi percepción, tal como lo narra Adriana en su propio caso, es que en detrimento de su propio canal, Astillero buscaba provocar que yo cometiera algún error o que ante el hartazgo renunciara voluntariamente, cosa que nunca hice hasta que optó por despedirme injustificadamente. Quiero manifestar públicamente mi solidaridad con Marta y con Adriana. Ante las denuncias en su contra, me parece que Julio ha optado una actitud ruin, ingrata e infame, absolutamente incompatible con un periodista que asume de izquierda. Astillero debería reconocer su maltrato laboral y ofrecer disculpas. Creo que es una persona, basado en mi experiencia personal, cuando yo di información sobre él, Julio Hernández López es una persona arrogante, que sí parece que no le gusta que lo exhiban. A nadie le gusta que sea exhibido, obviamente. Más. Y vamos a ver la respuesta del señor Julio Hernández. Las voy a poner. Ayer las periodistas Marta y Adrián, aunque ya les pasé esto, dice, ahora vamos a escuchar la respuesta del señor Julio Hernández López y tú dime si te convence o no te convence. Tú eres al final del día el que tiene la valoración. Yo solamente presento los elementos. Obviamente yo tengo ya mi impresión de quién es este señor, pues estoy dando más elementos y aquí la propia defensa del señor Julio Hernández, ahí va. Fuimos entrando en una situación en la cual la relación laboral era complicada. Debo decir que también hubo
muchos señalamientos de violencia laboral y de violencia no laboral de parte de colaboradores, de participantes del propio equipo de tripulación astillero, en donde 2 o 3 personas no querían tener comunicación con Adriana. Uno de ellos, que está todavía en nuestra tripulación, me dijo: Julio, yo hago lo que quieras, yo participo en lo que quieras, pero con Adriana no. Y si no estás de acuerdo, si no te parece, pues ahora sí que córreme, me voy y se acabó. Hubo varios señalamientos de una violencia que escuché que la propia Adriana reconoce. Violencia con personas invitadas, con colaboradores, con el mismo equipo. Cuando se dio la salida de Adriana, fue un suspiro en el equipo de tripulación astillero, porque de esa manera se pudo recomponer relaciones que estaban muy afectadas en un esquema de un excesivo, de un absoluto control que obviamente llevaba mucho tiempo, que consumía mucho tiempo, pero que era por mantener ese control que de pronto pudimos incluso invitar a reintegrarse a personas que no habían encajado porque habían tenido una valoración negativa de parte de Adriana. Uno de ellos por ahí lo veo diciendo que solo tuvo que con lo que yo le ofrecía de sueldo no podía porque necesitaba tener otro trabajo, y es una mentira. Él tuvo desde entonces un trabajo en un call center. Él me dijo: fuera del call center, yo un medio tiempo a la hora que quieras, como quieras. Pero en fin, ese no es el tema en este momento, sino el de señalar que hay este tipo de hechos, esas labores, y siempre he dicho y siempre lo planteo: por encima de mí está el proyecto y lo que yo tenga que hacer para cuidar este proyecto noble, libre, entregado, sin ningún padrinazgo, sin ningún compromiso con nadie, con ningún gobierno, con ningún político, solo con el gusto y el placer de hacer periodismo libre. Por encima de mí mismo voy a hacer lo que sea necesario para cuidar que este proyecto pueda avanzar y podamos caminar. Esa es la historia y eso es lo que aquí les quiero decir. Estoy hecho en una escuela rigurosa, de rigor de trabajo, de exigencia y de términos y formas que en estas horas, en este par de días, he estado platicando, he estado analizando y he estado tratando de informarme, he consultado, he platicado aquí en mi casa y creo que mis formas de hacer periodismo y de exigir el rigor, la puntualidad, la entrega, pues es en términos de un tipo de periodismo y de una etapa que seguramente ya pasó y que hoy nuevas generaciones y algunas no tan jóvenes pues ven de otra manera y tienen también razón y tienen mucho que ver con que no haya esta exigencia laboral en la cual nos formamos y caminamos muchos de nosotros. De lo que dice el señor Julio Hernández López, pues está diciendo: yo soy un periodista chapado a la antigua. No se trata de formas, si eres estilo antiguo, si eres estilo moderno. El abusar de tu personal, el abusar violencia laboral no tiene que ver con tiempos. Está mal para alguien de la edad del señor Julio Hernández o para alguien joven de 30, 40 años. Eso no tiene que ver prácticamente nada con la edad. Y dice el señor que es muy disciplinado, que dice: soy muy exigente. Y no se trata de exigencias, es riguroso. Y también algo que dice, y lo creo yo desde mi perspectiva es una mentira, dice: no tiene padrinazgo el señor Julio Hernández y no recibe dinero de gobierno. No dice exactamente, pero dice: no tengo, es independiente. Él dice: bueno, eso está entre comillas, porque la jornada depende muchísimo del dinero público. Más de 1,000 millones en el anterior sexenio, es una cantidad, 1,000 millones, más de 1,000 millones. Si me apuras, creo que fueron 1,500, pero no quiero asegurar que fueron 1,500, pero lo que sí estoy seguro es más de 1,000 millones de pesos en un sexenio. Es barbarísimo. El gobierno de López Obrador redujo el gasto de la publicidad 70, 80%. Lo único que salió beneficiado fue la jornada. Fueron los únicos. TV Azteca, Televisa, aunque les dieron mucho, les dieron muchísimo menos. La jornada le fue de maravilla. El sueldo del señor Julio Hernández, columnista de la jornada, sale de la jornada. Entonces no puede ser tan independiente cuando, repito, todo indicaría
que tendría un muy buen sueldo cuando la jornada ha recibido dinero público de los impuestos tuyos, muchísimo dinero. Entonces ahí está la parte y va otra segunda parte donde también responde y veamos aquí al señor qué es lo que dice. Me anunció, me informó 2 días antes de que iniciara su programa, me informó que lo iba a iniciar. Un programa que, como se puede ver, tuvo una preparación, o sea, no se hizo en 2 días. No conocí nada, no supe nada y no tenía por qué saber. Desde luego, Marta Olivia puede hacer los programas que quiere y tener toda la participación que desee, pero pues en ese esquema en el cual estaba entendido un trabajo conjunto para poder tener protección, para poder tener un trabajo en diferentes ámbitos, pues la verdad es que me parece que no era correcto. Me dijo, oye, ¿y te invito a entrevistar? Me dije, sí, pues bueno, ¿cómo no? Voy como otro invitado, como muchos otros invitados, pues de acuerdo, me invitas, voy, ¿cómo no? Hubo todo eso, no fui padrino de nada. Y como digo, conocí de ese asunto 2 días antes de que saliera ese programa. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál era exactamente el nudo o la circunstancia en la cual no se me avisó? Simplemente el hecho de decir, estamos preparando un programa y estamos haciendo esto, estamos organizando. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. En fin, eso es lo que ha sucedido y yo no tengo más que decir. Adelante, qué bien que Marta Olivia esté a las 7 o 7:30 de la mañana diariamente. Tiene una variedad de invitados, tiene una variedad de colaboradores de que están colaborando con ella y me parece bien. En este ambiente el sol sale para todos, como solemos decir, y todo adelante. Pero eso es lo que hemos visto y hemos platicado. Antes de que se abriera este espacio para Marta Olivia, pues había habido otros momentos, digamos, de no plena concordia o no pleno entendimiento en otros 2 programas anteriores, pero a mí no me importa, porque finalmente aquí nosotros estamos dispuestos siempre a abrir la posibilidad de informar, de participar y adelante. Bueno, eso es lo que hay respecto a este tema. Ahorita vamos al siguiente. Ahí está la otra parte donde contesta a lo que su ex colaboradora Marta Olivia denunció. Dice, pues yo también sufrí lo mismo. Y insisto, si se fijaron, el señor Julio Hernández dijo que 2 o 3 personas no querían colaborar con Adriana. Entonces no solo 3 personas tenía trabajando, 3 más 1, 4 personas, además del propio Julio Hernández Astillero, que insisto, pues no es una televisora, no tienen un estudio. ¿Qué necesidad de tener a muchas personas trabajando cuando, pues yo creo que tú puedes hacerlo, como yo lo hago, decentemente? Y pues aquí ya se entiende por qué tiene a 3, 4 personas, pues porque les paga miserablemente, de acuerdo a lo que dice Juan Manuel Rodríguez. 4,500 pesos es el sueldo mensual. Dice, para dar respuesta a las calumnias taciturnas que insinuó Julio Astillero en su alegato de anoche, aquí comparto el recibo de honorarios de mi sueldo mensual para su canal. Este pago, 4,500 pesos, que acordamos fue por hacerme cargo de la producción de videocharlas. Mis tareas incluían recabar materiales, editar videos, generar portadas, contactar a los invitados, operar la plataforma de StreamYard, recortar fragmentos para redes y subir los podcasts. Prácticamente lo que hace un servidor. Dice, la cantidad de 4,500 hay que restar el costo por el software. Y esto es lo que decía, sin ninguna compensación. Algo pasó aquí, sin ninguna compensación. Pero muy, pues, insisto, yo no entiendo, la verdad, no puedo entender para qué tienen tantas personas colaborando. Para mí se me hace, pues, o el señor Julio Hernández es floquito y quieren que le hagan todo y él pues nada más lo que quiere es llegar al micrófono y hablar, pues que aquí todo el mundo les encantaría. A mí me encantaría no hacer el trabajo, la talacha de la edición, de arreglar la portada, de subirlo a las redes, de programar los videos. Por supuesto que me encantaría nada más llegar y sentarme y hablar, pero no, pues no puedo, pues tienes que preparar, tienes que buscar la información.
tienes que mantenerte actualizado. Y aquí, no sé si se haya visto, aquí dice 4,500 pesos, sueldo mensual. Pues con razón contratan a muchas personas y con estos sueldos, ¿quién puede sobrevivir con 4,500 pesos mensuales? Y aquí más de lo que algo pasó ahí, pero en fin, ahí está la información. Tú, si eres Julio Hernández fan, pues no te va a gustar esto. Si la información dices, pues es que eres igual de envidioso, porque cuando no hay argumentos suelen decir es la envidia. Pero yo les mostré que hace una década denunció al señor Julio Hernández. ¿Por qué? Por chayotero. Entonces, aquí no es de que me estén contando una persona, 2 personas, 3 personas. Aquí yo ya había mostrado que esta persona era hipócrita. ¿Sí? ¿Por qué? Muy valientote contra Peña Nieto, pero en su estado ante el gobierno priista, pues se las daba. Pues ¿por qué? Porque le estaban pagando muy, pero muy bien. Y él decía, repite ya finalizando, no, el dinero no es para mí, es para mi empresa. En fin, gracias por tu preferencia, manitas arriba, para que esta información llegue a todos los rincones y para que se enoje don Julio Hernández Astillero, porque si es que es gruñón, eso sí, es gruñón. Si llega este video por todos lados, pues va a ser más moinas. Gracias por tu preferencia, nos vemos en el próximo análisis.